Dios les bendiga, les saludo a todos mis hermanos que hoy día se unen a este estudio de la palabra del Señor. Es una alegría una vez más poder compartir con ustedes y vivir este tiempo de bendición que Dios nos permite disfrutar cada vez que nos disponemos a conocer lo que la palabra del Señor nos enseña. Así que Dios les bendiga. Queremos pedirle al Señor que Él nos ayude en esta hora, nos dé su dirección. Y para eso antes de comenzar a hacer cualquier cosa, vamos a orar a nuestro Dios, a pedirle a Él que nos ayude en este día. Incline su rostro donde usted está. Eterno Dios, en esta hora bendecimos tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, por darnos esta oportunidad de poder llevar a cabo este trabajo, Señor, a través de estos medios. Saber, Señor, que tú estás en todo lugar, en todo momento, por tanto, donde estemos, podemos tener esa conexión con usted, Señor, por sobre todas las cosas. Y hoy día, en este día que hemos apartado, Señor, para estudiar un poco tu palabra, escudriñarla, Señor, necesitamos tu dirección, necesitamos tu ayuda. Sea usted, Señor, que dirija toda palabra, todo lo que está preparado para este día, Señor, y que podamos reforzar nuestra fe, que podamos acentuar, Señor, aún más lo que hemos creído, Señor, en nuestra vida, y de esta forma crecer espiritualmente para que tu bendición permanezca siempre en cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que tú has dejado tu palabra, la que nos guía, la que nos conduce, Señor. Por eso no estamos solos en este mundo. Tú has diseñado y has dejado todo, Señor, al alcance de nuestras manos para que hoy día podamos disfrutar esta tremenda bendición, como es tener tu palabra al alcance nuestro, Señor. Gracias por este momento. Bendiga a cada uno de mis hermanos que se está uniendo, que está unido en esta hora, para que podamos, Señor, llevar a cabo esta bendición. Tu bendición pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, antes de iniciar, quiero agradecer al Señor, darle gracias a Dios por la vida, por la salud, porque Él también ha guardado a mi esposa, a mis hijos, y hoy día podemos una vez más tener este encuentro para conocer su palabra. Ha sido un día de lluvia, un día frío, pero donde usted esté en este momento, a lo mejor está tomando once, esté atento y ponga conéctese a este estudio y disfrute de lo que el Señor hoy día nos va a recordar. Y quizás también hay cosas que siempre nosotros aprendemos a través de la palabra del Señor. Solamente hacer mención con relación al estudio pasado, donde hablamos acerca de cómo podemos hacer frente al pecado y pusimos y hablamos un poco acerca que el arrepentimiento era algo esencial para hacer frente al pecado. ¿Por qué? Porque la única manera en que el hombre pueda ser rescatado del pecado es arrepentirse, ¿ya? Y ahí estuvimos observando cuál era el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento bíblico que Dios manifiesta a través de su palabra. Y una de las cosas que dijimos, que el arrepentimiento verdadero tenía un sentido muy completo, que era de pensamiento y acción. O sea, no solamente una de las dos cosas, sino que el pensamiento y la acción se complementan para que sea un verdadero arrepentimiento, ¿ya? Y también estuvimos hablando acerca de lo que significaba también, que va de la mano con el arrepentimiento, es el perdón, ¿ya? Entonces dijimos que el perdón era como su hermano gemelo. Siempre cuando hay un arrepentimiento viene el perdón. Y ahí hablamos de la misericordia del Señor, cómo Dios perdona cuando un hombre verdaderamente se arrepiente, y ese perdón es un perdón verdadero. No es un perdón humano, un perdón circunstancial, sino que es algo que Dios diseñó perfecto para cada uno de nosotros. Así que Dios nos bendiga. Hoy vamos a comenzar el estudio de hoy, que lleva por título, y vamos a hablar de algo importante, que es
hablar un poquito lo que contiene y lo que significa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la imagen. Entonces, el título del estudio de hoy es La sangre de Jesús, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto va muy de la mano con todo lo que nosotros hemos ido conversando, ¿ya? La sangre de Jesús, que fue vertida en el madero de la cruz, tiene una importancia tremenda hoy día para nosotros. Y de esa forma nosotros podemos comprender verdaderamente lo que esto conlleva, que no es algo tan simple. Por eso que vamos a ver algunos puntos con relación a esto que son importantes, que son esenciales para que nosotros podamos entender cuando el sentido, el significado que tiene la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en el madero de la cruz. Así que vamos a tener como base algunos textos que son los que ahí aparecen a continuación, y vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Pedro 1:18-20 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Estos textos los vamos a tener como base, porque habla acerca de lo que el tema, precisamente lo que hoy día vamos a conversar, ¿ya? ¿Por qué? Porque es importante considerar estas cosas que a veces nosotros la miramos como que fuera solamente un hecho, pero todo lo que nuestro Señor Jesucristo vivió, todo lo que Él hizo por nosotros, tienen un significado, tienen un sentido, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a ver nosotros en esta hora. Bien, ahora vamos a ver el siguiente punto. ¿Por qué la sangre? ¿Por qué hablar de esto? Primero hay que remontarse a los tiempos del Antiguo Testamento, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaba ahí? Quizá nosotros hemos ha leído usted lo que señala la palabra del Señor acerca del tabernáculo, ¿ya? Vamos a la... ¿ya? Quizás nosotros hemos escuchado y leído acerca del tabernáculo. Ahí yo le puse alguna imagen para que nosotros recordemos. Ese es el tabernáculo de Moisés, donde en ese lugar simbolizaba que la presencia de Dios estaba con ellos, ¿ya? El tabernáculo era el centro del campamento del pueblo de Israel, ¿ya? Vamos con la siguiente imagen. Y aquí yo he querido poner esta imagen para que sepamos un poquito. Obviamente no vamos a detenernos a estudiar cada uno de esos, sino que para que nosotros tengamos una idea. El tabernáculo estaba dividido de esa forma, ¿ya? El altar del sacrificio, estaba el lugar santo, ¿cierto? Y había un lugar que era cada uno de esos lugares eran importantes, pero cuando la Biblia en el Antiguo Testamento nos habla del lugar santísimo, es precisamente ahí. Ese era un lugar especial. ¿Por qué era especial? Porque simbolizaba que en ese lugar estaba la presencia de Dios
simbolizado en el arca del testimonio o en el arca del pacto que nosotros hemos escuchado hablar. Entonces, en esa arca del testimonio era el lugar santísimo, y al lugar santísimo no podía entrar nadie más que el sumo sacerdote. Entonces, cuando nosotros hablamos del sentido de la sangre, estamos diciendo que el sumo sacerdote entraba en ese lugar cada año, ¿ya? Una vez al año. ¿Y qué hacía en ese lugar? Esparcía la sangre de un sacrificio animal que en ese lugar dijimos que simbolizaba la presencia de Dios. Entonces él, a través de ese derramamiento de sangre de un animal que era un animal escogido, que no tenía defecto, nada, a través de esa señal, de esa forma, se estaba expiando el pecado de todo el pueblo, ¿ya? Entonces, esta era una manera, digamos, temporal de hacer la expiación de una nación ante Dios por todo el pecado de la nación, ¿ya? Y esto duraba un año, de acuerdo a la palabra del Señor. Nosotros podemos encontrar ahí en Levítico 17, dice que esta expiación duraba un año. Entonces todos los años el sumo sacerdote tenía que prepararse, y era el único que podía llegar a ese lugar y hacer ese sacrificio de expiación, para así que todos los pecados de la nación de Israel fueran perdonados. Entonces, vamos a la siguiente imagen. Bueno, ahí tenemos nosotros la imagen de un sumo sacerdote, ¿ya? Donde él tenía que prepararse de una manera correcta, porque si él no lo hacía de acuerdo a lo que Dios había establecido, entonces él podía simplemente, ante la presencia de Dios, morir en ese lugar. Entonces había toda una preparación, porque sobre él estaba el peso de todo el pueblo, ¿ya? Y si obviamente el sacerdote hacía bien su trabajo, eso iba a significar una bendición total para el pueblo de Dios. Ahora, hay que considerar algo, y solo para conocimiento, ¿qué es lo que había en el arca del testimonio, o en el arca del pacto? Yo le quise mostrar esta imagen donde dentro del arca estaban las tablas de la ley, ¿ya? Estaba la vara de Aarón y la fuente con el maná que alimentó al pueblo de Dios en el desierto. Entonces, estas tres cosas simbólicas estaban guardadas dentro del arca del pacto, del arca del testimonio. Y ahí, de acuerdo a esa figura, era que la presencia de Dios estaba con su pueblo. Por eso que si usted lee el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que el arca del testimonio del pacto fue muy importante para Israel. La simbología que tenía para su pueblo era tremenda, era algo santo, era algo que nadie podía acercarse a ella, tocarla. De hecho, para ser trasladada, estaba establecido como esa función. Entonces nosotros desde ahí estamos viendo que la sangre, con relación a la expiación de los pecados, ya está recobrando una importancia tremenda para el pueblo de Israel, y hoy día también para nosotros, ¿ya? De modo que nosotros no podemos olvidarnos de esto tan esencial, que ya viene marcando o diciendo algo importante desde el Antiguo Testamento. Entonces, sigamos con la siguiente imagen. Primero, de todo lo que hemos conversado, podemos decir que la sangre del sacrificio es una provisión divina. ¿Por qué es una provisión divina? Porque Dios la ha provisto, ¿ya? Segundo, el uso de la sangre en el sacrificio es un hecho de pagar un precio, hacer expiación o reconciliar. Eso es lo que hacía el sumo sacerdote cuando llegaba al lugar santísimo, cuando derramaba la sangre de ese animalito. Todas esas cosas se cumplían de acuerdo al propósito de Dios. O sea, era un sacrificio que expiaba el pecado del pueblo y que también lo llevaba a reconciliarse con Dios.
Por eso que era importante. Además, este sacrificio era una provisión divina que Dios había establecido, y Él hacía que esto pudiera cobrar un sentido importante para el pueblo, para esta nación, también para con Dios. Sigamos la siguiente imagen. La sangre paga el precio que iguala o anula la ofensa del pecador. ¿Ya? Imagínense, o sea, ¿por qué es tan importante la sangre en el sentido bíblico? Que ahora nuestro Señor Jesucristo, el que Él haya derramado su sangre, tiene toda esa importancia hoy día para nosotros, y lo vamos a ver más adelante. Dice, la sangre paga el precio que iguala o anula la ofensa del pecador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino Él como ofrenda sin pecado, derramó su propia sangre y dio su propia vida, y ahí vemos lo que la Biblia nos refiere en Colosenses 1, 13, 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ya. Entonces, Cristo Jesús ahora viene como ese cordero sin manchas, sin arrugas, sin defectos, sin nada. Viene a presentarse en sacrificio vivo por nosotros. Por eso que era necesario que derramara la sangre, porque simbolizaba lo que Cristo estaba haciendo en ese momento. De la misma forma que marca la figura del Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote se presentaba y llevaba esta sangre y la rociaba en el lugar santísimo, de esta misma forma Jesús, pero ahora Él es el sacrificio, su vida. Él se presenta como sacrificio, y esa sangre que fue derramada en ese lugar de la cruz, entonces está llevando a cabo un plan extraordinariamente maravilloso para los hombres. ¿Ya? Por eso que nosotros tenemos que saber por qué la sangre tiene tanta importancia, hablando de la sangre de nuestro Señor Jesús. Ahora, continuemos con la... Ahora tenemos que hacernos la siguiente pregunta, después de esta pequeña introducción. ¿Qué hace la sangre de Jesús por nosotros? Bueno, aquí vamos a ver algunos puntos que son importantes. Continuemos. Primero, dice, por la sangre de Jesús tenemos redención. Vamos a escuchar lo que dice Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ya, o sea, por la sangre de Jesús tenemos redención. ¿Por qué? Porque a través de ella nuestros pecados son perdonados. ¿Ya? Nuestro Señor nos permite a nosotros tener reconciliación con Él. ¿Ya? El Señor nos bendiga. Vamos a hacer un alto un momentito. Poner el video. Vamos a hacer un alto un momento. Tenemos alguna situación aquí, un error técnico, pero inmediatamente continuamos con nuestro estudio. Dios les bendiga.
Amén. Ya, hemos vuelto, hemos solucionado, espero que se haya solucionado la situación que teníamos acá, pero no era nada grave, sino que la idea es que salga lo mejor posible lo que hoy el Señor nos está entregando. Entonces, dijimos que por la sangre de Jesús tenemos redención, o sea, somos redimidos de la mano y del poder de Satanás, el poder del diablo, porque él es el que es el príncipe de este mundo, es el que desde el principio ha querido la caída de todo ser humano. Vamos a la siguiente. Dice, nuestros pecados son perdonados si los confesamos. Estuvimos hablando un poco, ¿cierto? El estudio pasado acerca, es importante eso. Y vamos a ver lo que dice Primera de Juan 1, 7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decidimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Eso es importante porque como estamos justificados, dice, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, entonces tenemos esa justificación delante de Él, porque al caminar en la luz con Jesús, su sangre nos limpia continuamente de todo pecado. Eso es importante, pero tenemos que nosotros también confesarlo, como ya lo hemos dicho, arrepentirnos, confesar con nuestra boca nuestros pecados, y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos cubre, ¿cierto?, de todos nuestros pecados, ¿ya? Y así podemos andar con Jesús, podemos sentir que Él nos limpia continuamente de toda nuestra iniquidad, de todo lo que nosotros somos por esencia, pecadores, pero a través de este maravilloso sacrificio, el Señor es el que nos redime, el que nos permite tener también esta bella oportunidad. Sigamos con la siguiente. Dice, somos justificados, hechos justos. ¿Ah? Ahí vamos a leer Romanos 5:9. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvados de la ira. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que somos hechos justos, tal como que si nunca hubiésemos pecado, ¿ya? Él nos hace justos. Estamos vestidos con su justicia, y la persona que confía en Cristo llega a ser en Cristo todo lo que Dios quiere que esa persona sea. O sea, todo lo que nunca pudiese llegar a ser por sí mismo, lo podemos hacer a través de esta sangre maravillosa, que a través de ese derramamiento de sangre en la cruz somos justificados delante de nuestro Dios. Mire, qué maravilloso es nuestro Señor. Sigamos adelante. Dice, tenemos acceso a la presencia de Dios. Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Amén. O sea, ¿por qué tenemos acceso a la presencia de Dios? Porque usted sabe, la Biblia menciona que cuando Jesucristo, Él se entregó en el madero de la cruz, murió por nosotros, sucedió algo en el lugar santísimo. Dice la Escritura que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Entonces esto indica que hoy día ya no necesitamos sacerdote ni sumo sacerdote. El único sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces por eso, a través de eso, nosotros hoy día tenemos acceso a su presencia y a cualquier hora para obtener misericordia y su ayuda, en especial en tiempos de necesidad. Por eso que eso hace la sangre de Jesús, que fue derramada en la cruz por nosotros. Hoy día nosotros tenemos acceso directo al Padre, y por eso que necesitamos entender todos estos propósitos maravillosos que Dios nos manifiesta a través de su palabra.
Continuemos. Dice, somos santificados. Hebreos 13:12. Vamos a escuchar lo que Hebreos 13:12 nos dice. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Amén. Entonces nosotros somos santificados, hechos santos, apartados para Dios, ¿ya? Eso nos permite a nosotros, cuando conocemos a Dios, cuando comenzamos a vivir, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, comenzamos a vivir una vida diferente, comenzamos a buscar el rostro del Señor, y cada vez que nosotros buscamos el rostro de Dios, entonces nos estamos santificando, ¿ya? Y ante Dios, la sangre de Jesús nos santifica, nos ve santos, apartados para Dios. Vamos a lo que sigue. Dice, nuestra conciencia es limpiada de toda culpabilidad. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Amén. O sea, Él nos limpia de toda nuestra, que más adelante también vamos a hablar lo que es la conciencia limpia. ¿Por qué habla de esto la palabra del Señor? Es porque a través de esto toda nuestra culpabilidad somos libres en cuerpo, en mente, alma y espíritu. ¿Para qué? Para servir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la última dice, tenemos victoria sobre el diablo y le vencemos por la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Así como Cristo venció, ¿cierto?, en el madero de la cruz, venció al diablo y pudo obtener, y nosotros hoy día tenemos esa victoria a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, así también hoy día nosotros somos más que vencedores en Él. ¿Por qué? Porque hacemos que nuestra vida sea de una manera distinta, diferente, cuando comenzamos a experimentar esa relación íntima con Dios. Todas esas cosas se hacen efectivas en el hombre. Por eso que en lo poquito que hemos hablado, si usted se fija, eso hace la sangre de Jesús en nosotros. Nos da esa redención, ¿cierto? Nos limpia de nuestros pecados cuando lo confesamos. Somos justificados, a través de la sangre de Cristo somos hechos justos. A través de esa sangre derramada en la cruz tenemos hoy día acceso directo delante de Dios. Y todas estas cosas se dan en un discípulo de Dios, en un hombre que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Por eso es importante tener muy consciente esto, porque cuando nosotros hablamos, a veces tomamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo y la utilizamos a veces por cualquier cosa, y eso no corresponde. ¿Por qué? Porque la sangre tiene un propósito, ¿ya? Y eso hay que saber y entenderlo muy bien. Y una de las cosas que muchas veces pasa es que cuando nosotros, si bien es cierto, todo lo que Dios hace bendice la vida del hombre, pero el Señor nos ha enseñado a usar bien ciertas cosas que son esenciales, que nosotros como cristianos, como discípulos de Él, podamos conocerlas. Por ejemplo, cuando uno hace imposición de mano, la Biblia dice que pondréis las manos sobre los enfermos, y en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, los enfermos serán sanos. La sangre de Cristo cumple otra función, que es limpiarnos de todos nuestros pecados. Entonces, por eso es importante tener claros los conceptos y las cosas que la palabra del Señor están manifestadas en ella, para que nosotros podamos entender y saber que Dios va a actuar
de cualquier forma, cuando Él quiera actuar en nuestra forma, lo va a hacer. Pero es bueno conocer cómo debemos conducirnos. El Señor nos enseñó a orar, quedó escrito, ¿cierto?, cómo debíamos presentarnos delante de Él. Nos enseña cómo nosotros podemos caminar, cómo podemos comportarnos ante una situación diferente que cada uno puede vivir. Todo eso la palabra del Señor nos está diciendo qué hacer. Entonces, por eso es importante escudriñarla, por eso es importante saber lo que ella tiene para nosotros en este día. Sigamos con la siguiente. Ahora, yo he querido tomar estos puntos. Dice, momentos en que Jesús derramó su sangre. Y aquí vamos a ver algunos momentos en que la Biblia nos menciona que Él hizo derramamiento de sangre. El primero es victoria sobre rebelión. Vamos a ver qué es lo que dice Lucas 22:42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya. Y quisiera, esto que nosotros vamos a ver, la primera parte dice victoria sobre rebelión. ¿A qué rebelión? Usted sabe, y lo puede encontrar ahí en los evangelios, sale cuando Jesús está en Getsemaní. En ese lugar Jesús oró. Y Él oró porque Él sabía lo que tenía y lo que iba a enfrentar. Y Él tenía que enfrentar la muerte. Y la tensión que Él vivió como hombre en ese momento fue tan fuerte sobre Él que los vasos sanguíneos de su cara se rompieron y se mezclaron con su sudor, cayendo al suelo grandes gotas de sangre. Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento Dios tenía que enfrentar la muerte. Jesucristo tenía que enfrentar la muerte misma. Y fue tanto el clamor, tanto el esfuerzo y la tensión que provocó en su cuerpo, que eso hizo que cayeran de él gotas de sangre. Por eso que Él al final dice, no se haga mi voluntad sino la tuya, hablando de la rebelión del hombre, porque el hombre siempre ha querido hacer lo que quiere. El hombre siempre busca, como ya lo hemos conversado, busca lo que él anhela, el yo personal, el hacer las cosas de acuerdo a su manera. Pero qué importante es cuando nosotros nos disponemos que el Señor haga su voluntad en nuestra vida. Por eso que como hombre Jesús tuvo que enfrentar ese momento importante. Por eso que Él dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y al decir esto estaba orando en nuestro lugar, porque Él sabía lo que iba a enfrentar. En Él estaba el peso de toda la humanidad, de todo el pecado de los hombres, tal como lo hace un sacerdote, ¿ya?, que representa a la gente ante Dios. Así también en ese momento Jesús estaba orando. Al orar aquella oración derramó su sangre para redimir nuestra voluntad, para que nosotros también podamos decir en algún momento y decirle al Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Qué importante eso. Jesús lo mostró en Getsemaní, ahí estando en oración, donde estaba orando también por nosotros. El otro punto es, Jesús derramó su sangre a través de la corona de espinas. Vamos a leer lo que dice Génesis 18 y Mateo 27:29. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Mateo 27:29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, Salve, Rey de los judíos. Amén. Bueno, la corona de espinas, esto simboliza la maldición de Dios sobre el pecado, ¿ya? ¿Por qué? Porque además dice, era apropiado para Jesús cuando estaba sufriendo en la cruz por nuestra redención de la maldición de nuestros pecados. Eso simboliza su corona de espinas. Entonces, llevar en su frente el símbolo de esa maldición,
es decir, la corona de espinas, como bien ahí lo dice en Mateo 27, 29, ¿ya? Y de esa manera indicó que llevaba la maldición en sí mismo. O sea, la sangre derramada habla de redención de la maldición de nuestros pecados, ¿ya? Vamos con la siguiente. Dice, la sangre de Jesús, la sangre de sus azotes y latigazos. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Esta sangre fue derramada de la espalda de nuestro Señor Jesús, con esos latigazos que Él recibió. Como lo dice Isaías, dice que por esas llagas heridas, de los latigazos que recibió nuestro Señor Jesús, somos sanados, ¿ya? Esta es una sanidad total para... cuando habla de esta sanidad, es una sanidad para el espíritu, para el alma del hombre, para la mente, para el cuerpo, incluso nuestra actitud y relaciones, enfermedades y aflicciones son el resultado también del pecado. Por la sangre de Jesús nos redime de la maldición de ese pecado. O sea, producto también está las enfermedades mentales, físicas, producto del pecado que está en el hombre, es consecuencia de todo lo que el hombre hoy día vive. Sin embargo, a través de estos latigazos, a través de esta sangre que Él derramó en su espalda, estaba también derramando esa sangre para que fuéramos sanados también en el espíritu. El último punto dice, la sangre de Jesús fue derramada en la cruz del Calvario. Romanos 8, 1, 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley de Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. La sangre de Jesús que derramó en la cruz, cuando lo pusieron en la cruz, ¿cierto? Los clavos en sus manos, en sus pies, cuando lo sujetaron a esa cruz a través de esos clavos, cuando fueron enterrados esos clavos, eso virtió sangre que también está señalando algo muy importante. ¿Por qué? Porque esa sangre era y es suficiente y suficientemente fue poderosa para salvarnos y redimirnos eternamente del pecado y de su condenación. Sin derramamiento de sangre no podría haber expiación. Si el sumo sacerdote en los tiempos antiguos no entraba en el lugar santísimo y no derramaba esa sangre, no había perdón, expiación para su pueblo Israel. Jesucristo tuvo que enfrentar de esa manera, y a través de su sangre hoy día somos libres, somos libertados de la condenación del pecado. Por eso es importante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso he querido apuntar estos momentos que tienen una relación tremenda para que hoy día nosotros podamos tener esa oportunidad de ser salvos, tener esa oportunidad de tener comunión con Él. Todo lo que Jesucristo vivió estaba señalando algo importantísimo para nuestra vida. Por eso cuando el hombre recibe el perdón de Dios, es limpiado a través de sus pecados, a través de la sangre derramada en la cruz, entonces nosotros tenemos que tener tranquilidad, tener confianza, que aquel que se entregó por nosotros, que derramó su sangre, provoca todo eso en nuestra vida. Y hoy día, si estamos en Cristo, si hemos sido perdonados, el pecado no es nuestra condenación, sino hemos sido librados de la condenación del pecado. Y hoy día nosotros, a través de la sangre vertida en la cruz, a través de esa oración
fuerte que él hizo en Getsemaní, a través de esa corona de espinas donde derramó sangre en su frente, a través de esos azotes que le dieron a nuestro Señor Jesucristo, a través de esa sangre que brotó al clavarle los clavos en sus manos y en sus pies, nos está diciendo solamente una cosa tan especial, que mis pecados, sus pecados, son perdonados, porque Él hizo el sacrificio perfecto, el sacrificio que Dios aceptó, le agradó, y gracias a ese sacrificio, hoy día nosotros podemos tener bendición, podemos tener la oportunidad de hablar estas cosas, de saber que sin esa sangre maravillosa, si no se hubiese derramado esa sangre maravillosa, no hubiésemos tenido hoy día la bendición de conocer a Cristo y nuestros pecados no habrían sido perdonados. Por eso que la sangre de Jesús nos lava y nos limpia de todo pecado, de toda condenación. Amén. Ya estamos concluyendo. Sigamos. Resumen y aplicación, como siempre lo hacemos cuando ya estamos terminando. Dice, la sangre de Jesús es suficiente para pagar el precio, para rescatarnos de la consecuencia del pecado, ¿ya? Ese sacrificio Cristo lo hizo una vez y esto fue suficiente y para siempre. No es necesario que Él todos los años, como lo hacía el sumo sacerdote, tenga que presentarse en sacrificio delante de Dios. No, este sacrificio, esta sangre fue una sola vez y recobra importancia hoy día en cada uno de nosotros. Por eso decimos que esa sangre es suficiente para pagar el precio, para rescatarnos de la condenación del pecado, ¿ya? La sangre de Jesús nos purifica de todo pecado si caminamos en la luz con Dios y confesamos nuestro pecado. Eso es importante porque una vez que nosotros hemos recibido la salvación, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, tenemos que caminar en Él, caminar en su luz, es caminar con Dios, es buscar su palabra, es buscarla en oración. Y cada vez que a lo mejor le hemos fallado, es humillarnos delante y confesar nuestros pecados. A Dios le agrada eso. Si bien es cierto, Dios conoce nuestro corazón, como el salmista lo expresaba, decía que la palabra todavía no estaba en nuestra boca cuando Dios ya la conocía, sabía qué es lo que era. Entonces nos conoce tanto el Señor, pero Él espera que nosotros confesemos nuestros pecados. Y creo que no nos hace menor que nosotros nos humillemos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores y decirle: Señor, te fallé, he pecado, pero quiero tu perdón, quiero tu bendición. Amén. Continuemos. Dice, la sangre de Jesús solo necesitó ser derramada una vez y para siempre. O sea, una vez lo hizo Jesús y a través de ese sacrificio ya no hay más expiación, ya no hay más sacrificio. Cristo lo hizo perfecto. La sangre de Jesús es efectiva para nuestra vida diaria y nos pone en condiciones para servir a Dios. Lo que hemos dicho, estamos haciendo este resumen, ¿cierto? Es efectiva la sangre de Jesús para nuestra vida, para nuestro día a día, para nuestro andar, para que podamos tener esa comunión, servir a nuestro Dios. La sangre de Jesús nos habilita para tener integridad de cuerpo, alma y espíritu. Eso es importante. Creo que cuando nosotros experimentamos eso, a veces hay cosas que nosotros vivimos y que no nos damos cuenta que está sucediendo en nuestra vida. Sobre todo cuando uno la primera vez recibe a Jesucristo como su Señor. Hay muchas cosas en el sentido teológico que suceden en ese hombre cuando alguien dispone su corazón en ser un discípulo. Pero ¿cuándo entendemos esas cosas? Cuando comenzamos a escudriñar la palabra del Señor. Antes de conocer a Cristo, quizás muchos vivían una vida desordenada, pero cuando
el hombre llega a Cristo, Dios ordena su vida, ordena sus pensamientos, cuando hay un verdadero arrepentimiento, como ya lo hemos hablado. Pero a través de todas esas cosas, lo que Jesús hizo por nosotros, y especialmente lo que provoca la sangre que Jesús derramó en su sacrificio, es tremendamente valioso hoy día para que nosotros podamos estar tranquilos, conscientes de que si realmente nos hemos arrepentido de nuestros pecados, entonces disfrutemos de la bendición que Dios ha dejado para nosotros. Dios entregó a su Hijo Jesucristo nuestro Señor y murió por nosotros, y esa sangre no fue en vano, no fue una sangre cualquiera, es una sangre que recobra una importancia tremenda en nosotros, en el hombre que reconoce que le ha fallado a Dios. Por eso quise y pensé en mi corazón, le pedí al Señor que pudiéramos recordar un poco el sentido que tiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo, lo que produce en la vida del hombre, lo que provoca en el hombre que realmente se arrepiente y confiesa sus pecados. Todas estas cosas se hacen una realidad, todo lo que hemos dicho se hace una realidad en ese hombre. Entonces, en ese sentido, nosotros recibimos una tremenda bendición a través de un sacrificio único que hizo Jesús. La bendición hoy día la recibimos nosotros. Tómela, no se olvide de esto, no se olvide lo que Jesús ha hecho, lo que provoca eso en nuestra vida. Quizás las personas pueden no dar ni un peso por usted. Quizás cuántas veces lo han despreciado, lo han mirado en menos, pero sabe, Jesucristo, para Él somos importantes. Su vida es importante para Dios, porque Él pagó el precio perfecto y único para que hoy día nosotros podamos tener esta bendición de ser sus discípulos, de seguirle a Él, de buscarle a Él, y no pensar que no valemos nada, valemos mucho para Dios. Eso usted tiene que saberlo muy bien. Y la sangre de Jesucristo nos lava y nos limpia de todo nuestro pecado, nos justifica, nos hace personas aptas para estar en el lugar santísimo, para bendecir a nuestro Dios y darle gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Ya estamos terminando. Dios les bendiga. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, esperando que esta palabra, este recordar de estas cosas tan importantes, podamos atesorarla también en nuestros corazones. Así que vamos a orar al Señor para darle gracias por lo que hoy hemos recibido. Amén. Incline su rostro. Eterno Dios, te agradecemos por darnos esta palabra, por recordarnos, Señor, esto tan maravilloso que tú hiciste por nosotros. Queremos ser unos verdaderos discípulos tuyos. Queremos que todo esto sea una realidad en nuestra vida. Que todo lo que tú has hecho, Señor, provoque un impacto, como bien hoy día lo estamos conociendo, sabiendo que tú hiciste el sacrificio perfecto. Tu sangre, Señor, está vigente hoy día para todo aquel que quiera humillarse, arrepentirse delante de ti, Señor. Qué importante estas cosas básicas de un discípulo, conocerlas, Señor, y lo que involucra en la vida de las personas. Gracias por este estudio del día de hoy. Tu bendición pedimos a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Qué bueno nuestro Señor, y qué bueno que usted también está conectado. Queremos saludar a algunos hermanos que nos han escrito. A mi hermano Claudio Salgado, Dios le bendiga, quien nos ha escrito también, a mi hermano Luis Bustos, a mi hermana Paulette, Dios le bendiga, a nuestra hermana Clemelina, a nuestra hermana Vania, manda bendiciones también, y así a todos los hermanos que han estado atentos a la voz del Señor en este día. Ya, para nosotros siempre es un agrado poder transmitir lo que el Señor nos entrega,
y esperamos que el Señor nos siga ayudando en esta labor. Dios bendiga a sus familias, y el día jueves, con la ayuda del Señor, también estaremos en nuestro devocional para compartir la bendición de Dios con cada uno de ustedes. Así que vamos a orar ya para darle gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos ha permitido, y esperando que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes, le guarde. Es importante, hermanos, ser prudentes en todo lo que estamos viviendo, y déjenme que se lo diga así, porque confiamos en que Dios nos protege, nos da su respaldo, pero nosotros también tenemos que actuar con prudencia, tenemos que acatar lo que se nos está diciendo, para que nosotros también de esta manera demostramos que somos hijos de Dios también ante los demás. Así que Dios nos ayude, y vamos a orar para darle gracias al Señor por lo que Él nos ha entregado en este día. Gracias, Dios mío, por darnos esta oportunidad en este día martes de poder compartir con nuestros hermanos este estudio bíblico. Queremos, Señor, que esto lo podamos atesorar en nuestro corazón y darnos cuenta de lo grande que Tú eres, Señor, al manifestar todas estas cosas para conocimiento de nosotros, para que nosotros podamos entender que ha sido tremendamente maravilloso, Señor, lo que Tú has hecho en el madero de la cruz, lo que significa, Señor, cada acción que Tú hiciste sobre esta tierra, Señor, que hoy nos bendicen a cada uno de nosotros. Queremos conocer más de Ti, y a través de Tu palabra, Señor, Señor, Tú nos enseñas cómo debemos conocerte, cómo debemos presentarnos delante de Ti, Señor. Por eso te ruego y te doy gracias por este momento. Te pido, Señor, una bendición también por todos nuestros hermanos que se han conectado, por los que, Señor, se han unido a esta transmisión en este día. Señor, bendiga sus hogares, bendiga sus familias, líbralos de esta peste, de esta pandemia, Señor, que está azotando a todo el mundo y a nuestro país. Líbranos, Señor, protégenos, Señor, y que Tu bendición nunca se aparte de nuestra vida. Señor, gracias te damos. Pedimos, Señor, y oramos por nuestros hermanos, por sus trabajos, por los que trabajan en los hospitales, en las clínicas. Seguimos orando por ellos, en los consultorios, Señor, para que Tú les guardes y les proteja. Gracias, Señor, por llevar a cabo este trabajo. Bendice también a mis hijos, a Gamaliel y a Paulinita, que me colaboran, Señor, en este trabajo para poder hacer lo mejor para Ti, Señor, y demostrar que estamos agradecidos, Señor, con lo que Tú haces en nuestra vida. Gracias, Dios mío, Tu bendición pedimos y rogamos a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Que el Señor nos bendiga, y nos estaremos viendo con la ayuda del Señor el día jueves a las 7 de la tarde. Bendiciones.